además las ecuaciones de equilibrio. Pero todo eso aplicado a un elemento representativo de volumen. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, entonces ahorita vamos a identificar nuestro elemento representativo de volumen para un cascarón. ¿Sí estamos de acuerdo? Las relaciones cinemáticas, esas ya las conocemos. Lo que también ya tenemos las ecuaciones constitutivas del material del que va a estar hecho este cascarón. Lo que necesitamos ahora, justamente, son establecer las... ¿qué? Ecuaciones constitutivas. Digo, las relaciones del equilibrio. Las ecuaciones de equilibrio para el cascarón. ¿Sí estamos de acuerdo? Elemento pensador, sacamos relaciones, ecuaciones canales, varias y de velocidad. Bien, entonces aquí tenemos nuestro elemento representativo de cascarón. Ya no pongo las capas, porque esa es de material compuesto, pero puede ser también cualquier otro, porque en principio nosotros ya sabemos cómo se comporta el material del que está hecho ese cascarón, que sería su matriz o su relación ABD, ¿sí recuerdan? Sí. Las cargas y momentos por unidad de longitud en función de las deformaciones y curvaturas. Porque sabemos que como es un elemento de cascarón, entonces cascarón está, ¿qué? ¿Sometido a qué cargas? Momentos, vectores, O sea, fuerzas en el contra plano y además momentos. ¿Estamos de acuerdo? Y a partir de eso establecimos nosotros ya una cinemática para eso. Las relaciones cinemáticas ya las tenemos. Sabemos que va a haber deformaciones de plano medio y sabemos que va a haber curvaturas. ¿Sí estamos de acuerdo? Nada más que lo que vimos anteriormente era solo para un punto de coordenadas X y Y. Ahora tenemos un dominio, ¿sí?, que no solamente es un punto de coordenadas X y Y, sino que es un campo. La superficie mediana de ese elemento de la placa, una placa, tiene una infinidad de puntos X y Y. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, es lo que vamos a analizar. Entonces, estas son las ecuaciones de... bueno, esta es una figura, donde tenemos aquí representadas las cargas que están aplicadas sobre este elemento representativo de volumen de cascarón. A ver, ¿quién me explica? Ahí que... Bueno, ya conocen NX, ya conocen NY, ya conocen NXY, ya conocen MX, ya conocen MY, ya conocen MXY. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Aquí la pregunta es la siguiente. Si ustedes analizan el lado positivo de este sistema de ejes coordenados, pues ahí aparecen las que ustedes ya conocen. Bueno, más un QX y un Y. Y del otro lado, ¿qué hay? Los mismos más las parciales. Bueno, hay un término adicional, ¿sí estamos de acuerdo? ¿Ese término adicional qué me implica? Vamos a suponer que ustedes tienen una viga con una carga distribuida. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. La carga distribuida es ¿qué? ¿Qué sería? ¿Cómo? Una carga distribuida es una carga aplicada por la longitud. Una carga en función de la longitud. Es el peso de la misma, ¿no? O sea, la carga distribuida, ¿qué es con respecto a una fuerza?
relación entre carga y longitud. A ver, tenemos un elemento de viga aquí. Entonces, corta. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Aquí hay una carga distribuida. ¿Estamos de acuerdo? Aquí en los bordes va a haber cortantes y va a haber momentos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Muy probablemente ustedes decían, bueno, pues esta es mi carga distribuida, ¿no? Entonces X, pues había ¿cómo cambia esta? ¿Qué es esto? O sea, porque esta es una carga distribuida. ¿Esta es una carga qué? En función de... Una carga distribuida en una longitud. Pero está variando. O sea, quiere decir que si este fuera delta X, ¿sí, no? ¿Cuánto sería aquí la resultante? Bueno, sería un delta F. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. F de X sería un delta F entre delta X, pero cuando delta X, o sea, ¿esto qué es? La derivada. Y es decir que esta Fx va a ser igual a la derivada de F con respecto. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuánto es? Porque la diferencia entre... Esta es fuerza, ¿estamos de acuerdo? Esta es fuerza-fuerza. No es una carga distribuida. Esta es otra. Son diferentes. ¿Cuánto sería esta con respecto a esta? Vamos a ver que este es B1 y aquí es B2. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Así les doy a conocer. ¿Cuál es la diferencia entre B1 y B2? Hay un equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Sería de uno. O sea, yo sumo B1 más ¿me debe dar cuánto? Sí. O sea, aquí dice que esta B2 va a ser B1 más. ¿Pero esto qué es? No, es una carga. En un punto es la derivada. ¿Qué tengo que hacer? O sea, si esta delta X tiende a 0, ¿cuánto es la resultante aquí? O sea, la carga distribuida es F de, ¿estamos de acuerdo? O sea, si esta delta X tiende a 0, quiere decir que este es ¿qué? ¿Cómo se llama esta? Diferencial de X. O sea, dice que a la carga de esto yo lo multiplico por la diferencial de X. Dice que B1 más ¿qué? Claro, pero esto es una carga distribuida. A esta le tengo que multiplicar ¿qué? Y eso tiene que ser igual a ¿qué? ¿Sí? ¿Qué es eso que está ahí? ¿Es qué? Es ¿cómo está variando esta a lo largo de esta longitud? ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, quiere decir que si yo tengo de este lado, pues del otro lado voy a tener lo mismo, más lo que está variando a lo largo de ese elemento representativo de volumen. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí se entiende? Sí. Por eso, este es parcial, porque esto puede ser un campo, pero yo estoy analizando lo que pasa en esta dirección. ¿Sí estamos de acuerdo? Okay. Entonces, a ver, establezcan el equilibrio. Esa P es una carga distribuida, entonces. Es la diferencial de fuerza entre diferencial de área. ¿Sí estamos de acuerdo? A ver, ¿suma de qué? Fuerza. Suma de fuerzas tiene que ser ¿qué? 0. O sea, aquí dice que van a tener suma de fuerza en X, suma de fuerza en Y, suma de fuerza en Z. ¿Vale? Sí. Ahora, Uy, aquí se cuye. ¿cuál?
Cortantes, pero en una dirección Son los Z. normales, No, A ver, si tomamos como referencia la superficie mediana, ¿estos están en la superficie? no. Los cortantes que se van son los NX. Bien, ¿sí estamos de acuerdo? Sí. Estos QX y QY, ¿qué serán? En la sección ¿Cómo son con respecto a la superficie mediana de este elemento? normales. Perpendiculares. Perpendiculares. O sea, son cortantes. ¿Cómo? Transversales. O sea, esta es una carga transversal, son cargas transversales a este elemento. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, esas QX y QY en realidad lo podríamos llamar, no sé, o sea, en realidad serían NXZ. NXZ sería QX. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero no se, o sea, convencionalmente no se le pone NXZ, sino se le pone QX. ¿Ah? Y QY sería, digamos, como si fuera NYZ, pero no se le conoce como NYZ, sino se le conoce como QY. Pero son las cargas por unidad. Recuerden que todos son cargas por unidad de longitud, pero son cargas por unidad de longitud cortantes transversales. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? A ver. Hagan el equilibrio. Suma de fuerzas. Tiene que ser suma de fuerzas. Recuerden que estas son cargas por unidad de longitud. Ahora, nuestro elemento representativo de cascarón tiene, por un lado tiene diferencial de X y por otro lado tiene diferencial de Y. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ahora, en el espesor no nos importa porque nosotros ya en principio tenemos la ecuación constitutiva de cuáles son la relación entre las cargas y momentos por unidad de longitud y las deformaciones de plano medio y las Curvaturas. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, quiere decir que con esa ecuación lo que estamos haciendo es asimilar. O sea, podemos representar esto como si fuera nada más una superficie, ¿sí?, que tuviera por lado diferencial de X y diferencial de Y. ¿Sí estamos de acuerdo? Y que se comporta como esa matriz AB. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende? Sí. Ok. Entonces, hagan una cosa. Cascarones delgados. ¿Qué caracteriza un cascarón delgado? Resiste momentos, pero las cargas transversales las puedes despreciar. Cascarón delgado. ¿Qué característica? Que aguanta, resiste momentos y cargas transversales, pero las cargas transversales puedes despreciarlas. Más bien, estamos bueno. despreciando el efecto que tienen los cortantes transversales. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, vamos a ver primero cascarón delgado y después vamos a ver cascarón grueso, donde tenemos que considerar el efecto que tiene el cortante transversal. Ese canal te queda así. Bien, nosotros por ejemplo sabemos que esa NX produce una fuerza ¿en qué dirección? X. ¿Cuánto va a ser la Positivo. fuerza que produce NX? ¿En dirección de X? La misma que NX más Fuerza que NX, ¿cómo? NX por DY, porque es la longitud en la que está actuando. O sea, si yo, acuérdense que esto es una carga por unidad de longitud, es como si fuera una. O sea, quiere decir que esa la tienen que multiplicar por la longitud en la que está actuando para obtener la fuerza. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Pero recuerden que tiene que ser el equilibrio de fuerzas, no de cargas por unidad de longitud, la suma de fuerzas. O sea, tienen que sacar primero las fuerzas que les producen esas cargas por unidad de longitud.
Ajá, Sí, o sea, esa es la que está actuando. Esto es una carga distribuida en esta longitud. en esa longitud. Bueno, eso es lo mismo, porque NX por NY. Entonces, NXY por DX es la fuerza que produce esta carga por la longitud que está actuando aquí. ¿Sí? Digamos, es un comportamiento lineal. Estamos considerando las mismas definiciones de información que habíamos considerado antes, son consideraciones cinemáticas de primer orden, en donde los desplazamientos son pequeños en comparación con las dimensiones de la estructura. O sea, podemos considerar que la estructura, incluso después de que se aplica la carga, tiene la misma forma. ¿Sí estamos de acuerdo? Claro. O sea, si ustedes podrían hacer a partir de esta figurita otra formulación, digamos, de ecuaciones de equilibrio. O sea, si ustedes dijeran, bueno, mira, es que yo aplico una NX, y si aplico una NX en el instante, en un momento cuando le apliqué NX, pues entonces, ¿no? Ese dy ya no es dy, ya va a ser dy menos un epsilon, digamos, ¿no? Y dx ya no va a ser dx, sino va a ser dx más. Quiere decir que cuando yo le aplique ny, la longitud ya no va a ser dx, sino va a ser dx más. ¿Sí estamos viendo? Ahí estarían ustedes aplicando, o sea, obtendrían unas ecuaciones de equilibrio que ya sería un comportamiento no lineal. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero nosotros estamos aquí, ¿no?, manteniéndonos en el aspecto lineal. ¿Sí estamos de acuerdo? Importante, si ustedes quisieran analizar un hule, ni las tomen. Se agarran su elemento representativo de velocidad. A ver, si le aplico aquí esta fuerza, pues esta fuerza hace que esta sección ya no sea así, sino ¿sí estamos de acuerdo? Ya cuando ustedes estudiaron, por ejemplo, una mecánica de grandes deformaciones, ¿okay? Estuvieran analizando una llanta, ya no aplica esto. No, no es el. Por ejemplo, a ver, vamos a ver, suma de fuerzas en X. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando en X? NX NX por por dy. dy. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? Sí. Menos NX más la Bueno, parcial más todo esto por dy. por dy. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque esta es la carga por la longitud. Todo esto es la carga por la longitud. La carga por la longitud por dy. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ok, ¿qué más hay en dirección de X? Es menos, ¿no? Bueno. Bueno, es menos. NYX Por diferencial menos 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 todo eso por diferencial de por diferencial de X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? Ya. ¿no? ¿Está? ¿Está? Ok. En dirección de Y. ¿Qué tenemos en dirección de Y? NY Y. por diferencial de qué. Por diferencial de Y. ¿Qué tenemos en esta? NXY por quién? Por diferencial de Acá tenemos también esa que está acá. ¿Sí estamos de acuerdo? Por diferencial de Y. Sí. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué más? En NY, la que está acá. Por diferencial de X. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Y en Z?
QX más QY más Tenemos esta carga. P. Esta es una carga distribuida, es una carga por unidad de superficie. O sea, que P Por DX por DY. por DY. ¿Qué más tenemos en dirección de Z? QX por quién? Por DY. DY. Y QY Toda esta. QY por DX. por DX. Hasta ahí. ¿Ya? Sí. Sácalo. Muy bien. Viene otra vez. Ya iba. ¿Ya puedo cambiarle? Sí. Debe tener esto, ¿no? Sí. Claro, que después ustedes simplifican porque pues ya hay un NY diferencial X que ahí es negativo, que es positivo, entonces se cancela. ¿Estamos de acuerdo? Hacen la simplificación y lo que vamos a tener es eso. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok, esas serían las tres ecuaciones de equilibrio de fuerzas. Ahora, aquí tenemos los momentos por unidad de longitud. Bueno, más bien, todo lo que produce momentos en este elemento representativo de cascada. ¿Sí estamos de acuerdo? Pues ahora lo que tienen que hacer es la suma de momentos. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, aquí, como estamos hablando de un cascarón, no estamos hablando de un volumétrico, entonces, digamos, no vamos a hacer suma de momentos con respecto a Z, pero sí tenemos que hacer suma de momentos con respecto a Y y con respecto a X, que son las que nos producen, los momentos que nos producen curvatura. ¿Sí estamos de acuerdo? Hagan suma de momentos, pero momentos, estos son momentos por unidad de longitud. Tienen que hacer momentos. Suma de momentos con respecto a X, suma de momentos con respecto a Y. Y vamos a obtener otras dos ecuaciones. Pues escoges ese extremo, ¿no? Para que todas te salgan en cero y ya nada más. Entonces quiere decir que en total vamos a obtener, ¿cuántas? 5. Cinco ecuaciones de equilibrio. O sea, 3 ecuaciones de fuerzas y 2 de momentos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Estas ecuaciones primero para mantener los metales y todo. Ahorita no hay propiedades del material. Es como que es la teoría principal de cascarón. Considerando el comportamiento Elástico lineal. que son pequeñas. Lo que nos va a dar el material son las ecuaciones constitutivas del que está hecho ese. Con AB. ¿Estamos de acuerdo? Sí, lo vimos, pero muy. Sí, sí, lo que vemos aquí, todo lo que vemos aquí es aplicable a los papeles y sus papeles. ¿Cómo? ¿La cual? O sea, todos vamos a hablar de materiales compuestos, pero todo lo que vemos aquí es aplicable a los metales. Bueno, obviamente los metales cambian los criterios de estructura, ¿no? Sí, pero bueno, ¿qué tal ¿qué tal? Y por eso que aquí es suma de dos con los criterios. Claro que el MX, acuérdense que el MX no está en dirección de X. Y MY no está en dirección de Y. Pues, pero acuérdense que era MX porque produce curvatura capa X. Y es MY porque produce curvatura capa Y. ¿Sí recuerdan? Sí, pero no confundir con las direcciones. Que nos ayude con eso, ¿no? Esta es una curvatura capa X positiva.
¿Estamos de acuerdo? ¿Qué te produce una... Para que tengas esta curvatura necesitas un momento en esta dimensión. Este es un momento mx positivo. Que no es un momento alrededor de x. Es un momento que se llama m sub índice, porque te produce una capa x positiva. ¿Estamos de acuerdo? Pero es un momento por unidad de longitud. ¿Dónde está actuando este momento? Aquí. Sobre Y. En la longitud que tenga en dirección de y. Pues aún no, pero si quiere ya. Debemos tener eso que está ahí. A ver, espere. MY. No, ya. Claro, después se cancelan varios términos. Ah, sí. Sí. La QY por DXY. Esto ya simplificado les queda un momento para ¿está ahí? espera. ¿Sí? No, espera, Sí estaba cerquita, más o menos. Casi. Por ahí va. Bueno, estas 5 ecuaciones son las famosísimas ecuaciones de equilibrio de placas y cascarones. En cualquier libro de placas y cascarones van a ver estas ecuaciones de equilibrio. Son ecuaciones de equilibrio considerando que los desplazamientos son pequeños, que la forma de la superficie mediana del cascarón pues no cambia. Pero son las famosísimas ecuaciones. Y seguramente que ustedes las debieron ver por ahí cuando vieron estructuras de pared delgada. Profesor, tengo una pregunta en la anterior. Ajá, ahí. ¿Solamente se considera un cortante? O sea, el otro, el que es Capa X y capa Y. bueno, sí, pero el otro término que es derivada parcial de Q. No se puede bien. Espera. Sí, ahí está. Ajá. ¿Dónde? Es que está QY, ¿no? Por ejemplo. Ah, sí. Ajá. Pero no está la QY con respecto más su derivada parcial. Ah, ok, ya. Ajá, sí. Lo que pasa que es o sea, la diferencia del QX, que es el cortante transversal entre los dos, es pequeño. Por eso simplemente se cancela. Entonces solamente tomamos el normal. Sí. Y ahí es Q por la... Porque de todas maneras les va a salir un término ahí de tres diferenciales. Entonces ya un término de 3 diferenciales y es muy pequeño en comparación con los términos de 2 diferenciales. También los de 2, ¿no? Se puede decir que se cancela por esa. Se cancela por ser pequeño. Yo me quedé QY, pero no. Porque no los Ajá, y Q es Q por cancela longitud. los términos. Por longitud. Entonces, estas son las famosísimas ecuaciones de... Claro, estamos hablando de una condición estática, no estamos hablando de una condición dinámica. Si fuera una condición dinámica, entonces, ¿cómo se modificarían esas ecuaciones de equilibrio? ¿La suma de fuerzas es igual a qué? Igual a la masa por aceleración. Eso dice que no sería igual a 0, Sí, no, sería igual a la masa. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces estas serían las ecuaciones de equilibrio. Ya tenemos entonces, ¿qué?
Las ecuaciones de equilibrio, las relaciones. Las ecuaciones de equilibrio. La Tenemos regla- las ecuaciones constitutivas que nos importa el material del que está hecho este cascarón. Y tenemos Las relaciones cinemáticas. las relaciones cinemáticas. Entonces, ¿cuáles son las relaciones cinemáticas? Epsilon X. ¿Es igual a qué? No, ¿la derivada de qué? ¿Qué pasó? Derivada de epsilon x derivada de u con respecto Epsilon X. ¿Cuánto es el pequeño? ¿Qué es Epsilon X? ¿La parcial de qué? de u De U. ¿Qué es de un? diferencial de x. Bueno, parcial de ¿Epsilon qué? x, parcial de v, parcial de x, y ya, Gamma. gamma x, parcial de u con respecto a parcial de y, parcial de v, parcial de x. Capa X. ¿Cuánto era capa X? ¿Qué pasó? No traigo mi cuaderno de materiales. Sepan ya de- Solo se dice que la última parte de la derivada de la segunda derivada de la ¿sí está? Segunda derivada de la O sea, menos la doble derivada de W con respecto a quién? A X. Capa Y. menos la segunda derivada de con respecto a y. Segunda derivada de w Menos 2. ¿De ese es qué? la segunda derivada La segunda derivada de qué? de x parcial de y Con respecto a X y con respecto a Y. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Tenemos esas relaciones cinemáticas. ¿Y las ecuaciones constitutivas? ¿Cuáles son las ecuaciones constitutivas? ¿Qué pasó? ¿Cómo se comporta? En general, de todo es simplificado. la de programaciones A ver, ¿hay qué? Las ecuaciones de equilibrio. No, sí, pero fuerzas y momentos por unidad de longitud. ¿Y el comportamiento del material qué? Son deformaciones después. de la psicología. Pues sí, pero, o sea, ¿cuál es la ecuación constitutiva? Y curvaturas. Ah, O sea, aquí sería NX, NY, NXY, NXY. ¿Qué va a ser igual a qué? Deformaciones de capa X, capa Y, capa X. Ecuación constitutiva, ¿no? Ecuaciones de relaciones cinemáticas y las ecuaciones de equilibrio. ¿Sí estamos de acuerdo? Quiere decir que entonces, ¿qué tenemos que hacer? Relación. O sea, ¿cómo las sacamos? ¿Cómo? ¿Qué sustituimos? Las relaciones cinemáticas, ¿en dónde? En la ecuación constitutiva. ¿Y después? La... ¿Y después no? Esa sería. ¿Y qué nos va a quedar? ¿Un sistema de qué? Ecuación. ¿De ecuaciones de qué tipo?
Un sistema, sí, ¿y qué variables va a haber ahí? ¿Estas son qué? Matriz de rigidez. Son constantes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si nosotros sustituimos esto aquí, quiere decir que Lx nos va a quedar en función de quién? U, B, y si estas después las metemos allá, nos van a quedar esas ecuaciones ¿cómo? ¿En función de quién? U, B, De U. ¿qué es U, B y W? ¿Cómo? Desplazamientos. U es el desplazamiento de quién? NX. ¿De quién? ¿De un punto de coordenadas? ¿Cuál es? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces quiere decir que si sustituimos esto aquí, después esto, ¿cómo se llama? Nos va a quedar un sistema de ecuaciones diferenciales parciales y tenemos que encontrarle su solución. ¿Estamos de acuerdo? Esa solución, ¿qué es esa solución? El comportamiento. No, por eso, pero, o sea, esa solución consta de qué? O sea, ¿cuándo encontramos la solución a ese sistema de ecuaciones? Cuando sustituimos para un punto en específico. ¿Cómo? Cuando sustituimos para un punto en específico. ¿Cómo? Va a dar muchas soluciones. A ver, estas sistemas de ecuaciones diferenciales parciales, ya me dijeron, ¿va a estar en función de quién? De U. ¿Qué es U, B y W? Los Los desplazamientos de cualquier punto de coordenadas X, Y, que pertenece a quién? ¿A quién? O sea, Al envolvimiento. recuerden que esta matriz lo que nos hace es a la superficie mediana del cascarón. Quiere decir que vamos a encontrar un sistema, vamos a encontrar la solución a nuestro sistema de ecuaciones diferenciales parciales. Cuando encontremos una función que nos defina U para cualquier punto de X y de Y. Cuando obtengamos V para cualquier punto de X y de Y. Y para cuando tengamos W para cualquier punto de X y de Y. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Eso qué es? O sea, U de X y de Y es ¿qué? Desplazamientos. Sí, pero esto ya no es, o sea, ¿esto qué es? Una función. O sea, es una función, pero nos dice ¿qué? Desplazamiento Desplazamiento de quiénes. de un conjunto de coordenadas. De todos los puntos, Sobre el plano. de todos los puntos que están en dónde? En la superficie mediana de la placa o del cascarón. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero esto es un ¿qué? ¿Qué? Eso no es un desplazamiento lineal. 3 milímetros. No. ¿Es qué? ¿No? Y las unidades sí son longitud. Pero ¿esto qué es? Una superficie. O sea, si es una función, pero es un ¿qué? Un lugar ¿Representa un qué? Un campo del desplazamiento, ¿estamos de acuerdo? O sea, esta función me dice el campo de desplazamientos en X de cualquier punto del cascarón o de la placa, igual que para V de X y de Y, igual para W de X y de Y. O sea, todo esto me da, esto lo puedo sacar de manera vectorial, ¿no? En función de X y de Y. O sea, esto es el campo de desplazamientos de cualquier punto que pertenezca a la superficie mediana que es la placa o el cascarón. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, quiere decir que si nosotros encontramos esas tres funciones que me definen el campo de los desplazamientos, entonces ya lo hicimos, ¿no? Ok. ¿Cómo resolvemos un sistema de ecuaciones diferenciales parciales?
Primero resolver las diferenciales. ¿no? Primero resolver las diferenciales. Y después Bueno, el sistema de ecuación. Ustedes ya vemos sus ecuaciones diferenciales. Hay unas ordinarias y después hay. Segundo. Pero hay unas que tienen una solución exacta. ¿No? Pero las ecuaciones diferenciales parciales tienen una solución. ¿Cómo? Ajá, una particular y una homogénea. No, sí, así se llama, ¿no? Una y una. Bueno, no tienen una solución única. Tiene un conjunto de soluciones. Muchas soluciones. Pero aquí nuestra solución es un sistema de ecuaciones álgebra. No son parciales. Que son la solución a los sistemas de ecuaciones diferenciales parciales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo resuelven, sacan la solución de una ecuación diferencial parcial? ¿Cómo? Proponiendo una solución para Proponiendo una solución. O sea, ¿eso sí significa? O sea, que tenemos que proponer una función para una función para que nos defina cómo se desplazan los puntos que pertenecen a ese cascarón de nuestra placa. Es que se supone que la solución de la ecuación diferencial parcial se da por la solución homogénea y la solución particular, y la solución particular es la que se deriva de la función propuesta, ¿no? Entonces, o sea, la solución en conjunto tienes que proponer una solución, porque justamente tu solución tiene esos dos componentes. O sea, si tú tienes una componente y además tienes la otra componente, o sea, que necesitas proponer. ¿Sí? O sea, necesitamos proponer esa solución. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Cómo proponemos esa solución? ¿Cómo? O sea, una de las cosas que nos va a dar la pauta de saber, a ver, ¿cuál ecuación vamos a proponer? Pues es obviamente, pues esa placa, ¿cómo se va a mover? Porque lo que nosotros tenemos que proponer es cómo se va a mover esa placa. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, no es lo mismo la función que vamos a proponer si la placa está simplemente apoyada, si la placa está enterrada, etc. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende? Ahora, ¿eso qué significa? Que necesitemos de proponer una solución. conocer cómo va a manejarse la estructura. Ese es un método, este es método analítico, ¿estamos de acuerdo? Analítico. Pero normalmente casi todos los fenómenos de la naturaleza se pueden representar a través de un sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero para resolver ese sistema de ecuaciones diferenciales parciales, necesitamos proponer una solución. O sea, eso significa que hay una equivalencia, un fenómeno. Conocer las perturbaciones, ¿no? O sea, Conocemos la solución de o sea, el hecho de que no exista una solución exacta, eso nos dice ya muchas cosas. ¿Qué nos dice? Podemos aproximarla con otra. Bueno, eso es desde el punto de vista práctico, pero desde el punto de vista conceptual. O sea, desde el punto de vista conceptual. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Qué significa? proponer una O sea, significa que no hay solución exacta. O sea, significa que no podemos representar analíticamente el fenómeno de manera exacta. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, hay que proponer una solución. Ahora, ¿qué características debe tener esa solución para que
podamos decir, sí, esta es una solución que puede ser válida. ¿Qué criterios necesitamos para decir, sí, esta es la que nos sirve? No, aplicando un método que nos diga qué tipo de solución. Por ejemplo, en la cuestión diferencial asociábamos el Borskiano y ya ese nos daba qué tipo de soluciones nos No, daba. pero aquí no estamos hablando de metodología, estamos hablando conceptualmente. De acuerdo con usted físicamente, por ejemplo, si comentaba que está en una parte temporal, entonces ahí puede suponer que no va a haber desplazamiento y en base a esas condiciones ya pues factible. O sea, que satisfaga Las condiciones de trabajo. las condiciones de Frontera. frontera. Esa ya es una ganancia, ¿estamos de acuerdo? Una gran ganancia. O sea, si la solución propuesta satisface las condiciones de frontera, o sea, quiere decir que cuando menos ya conoceríamos la forma que va a tener. Tal vez no exactamente, pero nos debe dar la forma. ¿Qué otra cosa necesitamos? Que sea lineal, que cumpla las ecuaciones de equilibrio. Que cumpla las ecuaciones de equilibrio, que cumpla las condiciones de frontera y otra cosa importante aquí. No sé, bueno, ustedes tienen a Popocatépetl. Está lleno de nieve, pero ahorita ya está haciendo calor, está derritiendo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Tienen